Buenas tardes, soy Dafne Aguilar Terrones y voy a presentar el proyecto llamado Aprendizaje de números racionales mediante distintos registros de representación semiótica. Este trabajo proviene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Maestría en Educación Matemática. Los números racionales siguen siendo un tema de alta complejidad. Por lo tanto, sus niveles de logro apenas si llegan a la comprensión de los conceptos más básicos y elementales. En literatura, hicimos una revisión exhaustiva sobre las dificultades presentes con respecto al concepto de número racional en estudiantes de primer año de bachillerato. Pudimos encontrar que esas dificultades son repetitivas y decidimos clasificarlas en 4 categorías. La primera fue llamada conceptos erróneos, la segunda, carente dominio de propiedades, la tercera, dificultad por sus múltiples representaciones y la cuarta, lenguaje matemático. Ciertas investigaciones han demostrado que se deben incorporar materiales concretos a los salones de clases, o se deben introducir clases de dibujo técnico, realizar adaptaciones o reestructuraciones curriculares, para que de esta manera se desarrollen las habilidades espaciales de los estudiantes. A partir de lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo el diseño e implementación de estrategias de enseñanza basadas en distintas representaciones semióticas favorece el aprendizaje de los números racionales en estudiantes de primer año de bachillerato? Esta investigación se desarrolló a partir del siguiente marco teórico, a partir del concepto de número racional, donde se dice que este es un número real x que puede expresarse en la forma x es igual a m sobre n, donde m y n son enteros y n es diferente de 0. Y como sabemos, este tipo de números entra dentro de la clasificación de los números y se denota por Q mayúscula. También lo complementamos con la teoría de registros de representación semiótica, en donde Raymond Duval menciona que esta teoría surge a partir de una serie de transformaciones entre distintos registros. Y estos distintos registros son llamados tratamientos si la transformación se da entre representaciones del mismo registro, de representación semiótica o conversión si se da entre diferentes registros. Todo este proyecto fue fundamentado a partir de la ingeniería didáctica de Artigué, en donde él menciona como alguno de los puntos cruciales de esta teoría que se logra a partir de una secuencia didáctica donde se genera a partir del diseño y planeación de distintas actividades. Se planearon y diseñaron actividades basadas en ingeniería didáctica a partir del concepto del número racional, las cuales fueron aplicadas a estudiantes de primero de bachillerato con el fin de analizar los resultados de la secuencia didáctica planteada y concluir si incrementó el aprendizaje de este concepto en los alumnos, es decir, si logramos una mayor adquisición de conocimientos sobre este concepto. El diseño de actividades se generó a partir de la teoría de Duval, en donde él menciona que existen 4 lenguajes, los cuales son lenguaje natural, alfanumérico, numérico y gráfico. Estos lenguajes también reciben el nombre de representaciones semióticas, y estas representaciones semióticas logran 16 posibles transformaciones entre ellas, tal y como se observa en la imagen. Las actividades fueron diseñadas en 2 partes. La primera parte, que fue en un entorno físico, y la segunda parte dada en un entorno virtual, dada la situación de la pandemia. Bueno, en la primera parte se pueden observar 5 rondas, en donde cada una de las rondas posee un registro de representación diferente. En la primera ronda se observa un lenguaje numérico, en la segunda ronda un lenguaje verbal, en la tercera ronda un lenguaje gráfico, en la cuarta ronda un lenguaje algebraico o alfanumérico y en la quinta ronda la mezcla de estos lenguajes. Los estudiantes debían relacionar parejas de cartas
en cada una de las rondas, en donde en la quinta ronda aumentaba el nivel de complejidad mezclando estos 4 lenguajes. Con respecto a la segunda etapa, solo se muestra una parte de todo el desarrollo de la actividad, en donde en esta etapa se desarrolló a partir o dentro de la plataforma de Google Docs, en donde consistía en que el estudiante debía relacionar la primera columna con la tercera columna a partir de la segunda, en donde en la segunda columna debía escribir sí o no, que hacía referencia a si es equivalente o no es equivalente. En la segunda etapa se le mostraron a los estudiantes 16 ítems, que recordemos que ese número 16 significa 16 posibles combinaciones o 16 posibles transformaciones entre registros, ya sea entre tratamientos y conversiones. Ahora, para el ítem número 1 y número 2 se les presentó a los estudiantes la solución porque fungió como ejemplo para que fuera claro para ellos. Aquí se muestran los resultados obtenidos en la primera parte de la actividad, en donde, como se observó anteriormente, se dividió en 5 rondas. Entonces, se realizaron gráficas a partir de cada uno de los lenguajes que se aplicaron en los estudiantes. En la parte superior se muestran las gráficas de la primera, segunda y quinta ronda. En la parte inferior se muestran los resultados de la tercera y cuarta ronda, en donde en la tercera ronda se obtuvieron los porcentajes correctos más altos de toda la actividad, y en la cuarta ronda se obtuvieron los porcentajes de respuestas correctas más bajas de toda la actividad. También se puede observar que con respecto a la quinta ronda, en donde fue la mezcla de los 4 lenguajes, en donde se encuentra la tercera columna, esa tercera columna también hace referencia al lenguaje gráfico, en donde también se puede comparar con la parte inferior, en donde el lenguaje gráfico no presenta dificultad para los estudiantes. En el lenguaje algebraico, los estudiantes obtuvieron muchas dificultades para poder superar esta ronda. Aquí pudimos observar que los estudiantes presentaron dificultades en este lenguaje porque carecen de dominio matemático, de dominio algebraico. Entonces, para nosotros fue más difícil poder obtener buenos porcentajes porque ellos no cuentan con buen conocimiento matemático en álgebra. Ahora, con respecto al lenguaje numérico y el lenguaje verbal, que son las primeras y segundas rondas, se decidió aplicar estos lenguajes en ese orden porque se supuso que el lenguaje numérico es el lenguaje con el que el estudiante está totalmente familiarizado en la materia de matemáticas. Y con respecto a la segunda ronda, es el segundo lenguaje con el que el estudiante está familiarizado en la materia de matemáticas. En todos los lenguajes se obtuvieron porcentajes mayores o iguales al 50%. Estos son los resultados de la segunda parte de la actividad, en donde los estudiantes debían relacionar la primera con la tercera columna. En la gráfica no aparecen las barras del primer y segundo ítem. Recordemos que estos ítems fueron dados como ejemplos para que el estudiante mostrara mayor facilidad para resolver la actividad. En esta gráfica se pueden observar varios porcentajes de respuestas correctas en donde decidimos clasificarlos en una tabulación que se observa en la parte inferior, en donde los intervalos, el primero fue de 0 a 50%, que se decidió elegir este intervalo como una clasificación carente de dominio con respecto al concepto de número racional. Y el registro en el que se trabajó cada uno de estos ítems con porcentajes de respuestas menores, de respuestas correctas menores, fue en el lenguaje algebraico. Después, el siguiente intervalo se eligió entre el 51 y 70%.
Y de acuerdo a la clasificación del aprendizaje obtenido, es bajo, y entonces también son ítems que fueron dados en un lenguaje algebraico. Ahora, con respecto al intervalo entre 71 y 90%, este porcentaje se clasifica como regular, y los registros con los que fueron dados estos ítems fue lenguaje verbal, lenguaje gráfico y lenguaje numérico. Y ahora, del 91 al 100%, el porcentaje fue bastante bueno, donde los porcentajes de respuestas correctas fueron dados en el lenguaje gráfico y en el lenguaje numérico. De las dos actividades planteadas con 39 ítems, solo 3 obtuvieron un porcentaje igual o menor al 50% en respuestas correctas. Cabe señalar que estos 3 ítems fueron dados en el lenguaje algebraico. También tenemos que el lenguaje gráfico no es dado a los estudiantes de bachillerato con respecto al concepto de número racional. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje gráfico se utiliza para el nivel básico, no para el nivel medio superior, pero es de suma importancia implementarlo, ya que como Raymond Duval lo menciona, para lograr una adquisición mejor o más completa de algún concepto, el estudiante debe ser capaz de realizar las transformaciones necesarias entre diferentes registros de representación semiótica, y esto incluye también al lenguaje gráfico. También el éxito en la evocación de imágenes mentales dependió de cada una de las representaciones. Como lo pudimos ver, hubieron mejores resultados con respecto al lenguaje gráfico y porcentajes no tan buenos con respecto al lenguaje algebraico. Que eso es la cuarta conclusión, que existieron dificultades con respecto al conocimiento algebraico. Esto nos mostró o nos lleva a concluir que es necesario trabajar con el conocimiento algebraico, con ese enfoque matemático, para que podamos seguir trabajando y evaluando si el estudiante es capaz de realizar estas transformaciones entre registros. Pero al presentar dificultades en álgebra, los estudiantes no pudieron realizar esas transformaciones utilizando este registro de representación. Y finalmente, la secuencia didáctica planteada nos ayudó a incrementar el concepto del número racional, ya que como se mencionó inicialmente, de 33 ítems, solo 3 tuvieron un porcentaje igual o menor al 50% de respuestas correctas. Aquí mostramos las referencias. Gracias por su atención.